Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Encordados. Os voy a hablar de los solsticios, el de verano, el de invierno y de los equinoccios, el de primavera y otoño. Voy a intentar hacerlo en un lenguaje llano, con palabras sencillas, ejemplos muy gráficos para que lo entendamos. Y la verdad es que este tema es tan complejo como queramos profundizar en él. Así que espero que de alguna manera sea un vídeo fácil de entender para todos. Comenzamos. Para comprender mucho mejor los momentos de los que estamos hablando, que es la entrada del invierno, la primavera, el otoño, el verano, pues hay que abordar los movimientos de la Tierra. Los movimientos de la Tierra básicamente son dos, de rotación y traslación. Los vamos a ver con una bola del mundo, que la verdad es que pienso que todo el mundo debería tener una en casa, porque es la mejor manera de hacerte una idea del espacio en el cual pues estamos viviendo. Y también voy a utilizar como elemento la pizarra. Y bueno, pues en la pizarra voy a pintar la Tierra y el Sol. La Tierra muy grande y el Sol más bien pequeñito. Pero tenemos que saber, como primer dato, que el Sol es 300.000 veces más grande que la Tierra. Y aunque aquí lo dibuje pues desfigurado, prácticamente pues con tamaños cambiados, tenemos que tener en cuenta la gran magnitud del Sol y la Tierra, que es pequeñita si la comparamos con el Sol. Vamos a imaginar que este es el Sol, esta tiza, y la bola del mundo pues es la Tierra. Y ahora vamos a ver el primer movimiento de la Tierra sobre el Sol. Y este movimiento es de rotación alrededor del Sol. A este movimiento le llamamos de traslación. Y lo que está haciendo la Tierra es dar una vuelta completa al Sol, que dura 365 días y 6 horas, poquito más, poquito menos. Por eso que cada 4 años, en febrero, pues en vez de tener 28 días, tiene 29 días. Y este movimiento pues no es una circunferencia perfecta, sino que es una elipse. Y además el Sol no está justamente en el centro de esa elipse, sino que está desplazada hacia un lateral. Con lo cual hay un momento de esa elipse que tenemos un punto más alejado del Sol hacia la Tierra, que se llama afelio, y un punto en el cual tenemos el Sol más cercano a la Tierra, que se llama perihelio. Como distancia normal de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros, pero esa lejanía o cercanía que tiene la Tierra hacia el Sol en la descripción de la elíptica o de esta elipse, pues no es significativa para que haga más sol o más calor o menos. Lo que realmente afecta es la inclinación de los rayos del Sol sobre la Tierra. Así que tenemos una elipse que está alrededor del Sol porque la describe la Tierra cuando está dando vueltas en su movimiento de traslación, y si hacemos un plano sobre esa elipse, pues tenemos la Tierra, y la Tierra la cortamos por la mitad. Para describirlo de otra manera, vamos a imaginar que tiramos una pelota a una piscina y se queda en medio, y esa pelota queda cubierta a la mitad de agua. Tiramos otra pelota, que es la Tierra, y esa pelota queda sumergida hasta la mitad. De esa manera, el agua representa el plano de la elipse en su movimiento de traslación de la Tierra hacia el Sol, y que la Tierra queda pues sumergida a la mitad. Así que vamos a integrar ahora el segundo movimiento, que es el de rotación de la Tierra sobre su propio eje. Tenemos aquí el agua de esta piscina hipotética, de ese plano de la elipse, pero la Tierra no gira alrededor del Sol, o conforme este plano no gira el ecuador paralelo o en la misma situación que todo el plano. Lo que ocurre es que la Tierra tiene
una inclinación de 23 grados y 7 minutos. Así que si tenemos este plano con el cual, pues esto es agua, que está cubriendo a la Tierra pues hasta la mitad, pues la Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje, pero al tener inclinado el eje, pues el movimiento es este de aquí. De tal forma que si este es el Sol y esta es la Tierra, pues aquí hay una inclinación en la cual los rayos inciden de una forma más directa y aquí los rayos inciden de una forma pues con mucha más inclinación. Cuando estamos en este punto, los rayos inciden de una forma más directa en el hemisferio norte y tienen más inclinación en el hemisferio sur. Esto significa que aquí tenemos un solsticio de verano para hemisferio sur y un solsticio de invierno para hemisferio norte. Vamos a hacer un ejercicio en el cual el objetivo de la cámara, quiere decir, lo que vosotros estáis viendo es la perspectiva del Sol hacia la Tierra. Entonces vosotros o desde el Sol pues estáis viendo este momento, estáis viendo el solsticio de verano de hemisferio sur y solsticio de invierno de hemisferio norte. Además, si yo roto la Tierra, pues en hemisferio norte, ¿veis por aquí esta puntita? Pues realmente no estáis viendo el polo norte ni el eje de giro de la Tierra, no lo estáis viendo. Con lo cual aquí la noche es permanente, dura 24 horas. Sin embargo, en el eje de giro del hemisferio sur, que es este de aquí, pues lo estáis viendo por completo. Y además se ve más allá. Vamos a imaginar esta línea de flotación en el agua, en la piscina esta que estamos, y que llega más o menos por aquí. O dicho de otra manera, los rayos de sol que inciden de forma completamente perpendicular en el punto más meridional, o sea, en el punto más al sur de la Tierra, bueno, pues a ese paralelo le vamos a llamar trópico de Capricornio. Ahora lo que estáis viendo es el solsticio de verano de hemisferio norte y solsticio de invierno de hemisferio sur. Lo que estáis viendo es el eje de giro de la Tierra, quiere decir que en el polo norte el día dura 24 horas y en el polo sur pues no estáis viendo el eje de giro, con lo cual en polo sur la noche dura 24 horas. Además, los rayos de sol que inciden de forma perpendicular en el hemisferio norte, en la zona más septentrional, quiere decir, en la zona más al norte, donde el rayo incide perpendicularmente. Bueno, pues a este paralelo le vamos a llamar trópico de Cáncer. En este momento que estáis viendo aquí, pues la luz del sol da por completo en toda la mitad de la Tierra. En 2 meridianos, diríamos. Y además pues está dando tanto en polo norte como en polo sur. Aunque la luz entre muy tangencial, quiere decir que tanto el día como la noche tiene igual duración. En el otro equinoccio pues prácticamente es igual. La única diferencia es que el ángulo que tiene la Tierra en un equinoccio pues la vemos así y en otro equinoccio la vemos de esta otra manera. Esta en la Tierra no es completamente circular, en realidad está más achatada por los polos y no sé, creo que incluso me ha salido un poco más al revés, pero bueno, vamos a dejarla así. Voy a dibujar el Sol, un Sol muy pequeñito, pero bueno, vosotros ya sabéis que la diferencia de tamaño es grande, muy grande. Este es el Sol que he dibujado y ahora voy a poner una línea, que esa línea equivale pues a esa línea de flotación de la piscina que hablábamos, en la cual pues realmente es el plano de la elipse que traza la Tierra cuando está girando alrededor del Sol en su movimiento de traslación. Le voy a poner un nombre que va a ser plano de la elipse. Ahora voy a dibujar una línea que corresponde al eje de rotación de la Tierra. Recordar que la Tierra no rota con este eje, pero una pregunta, si la Tierra rotara con este eje, ¿tendríamos estaciones del año o no tendríamos estaciones del año? Bueno, pues lo podéis dejar en comentarios. Bueno, pues el eje de rotación de la Tierra, más o menos, pues lo voy a dibujar así. Y ahora, perpendicular al eje de rotación de la Tierra, voy a dibujar el ecuador.
Bueno, pues este es el ecuador, este es el eje de giro por el cual la Tierra tiene el movimiento de rotación y aquí tenemos el Sol. Y conforme esta misma posición, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un solsticio de verano para hemisferio sur, un solsticio de invierno para hemisferio norte. En el sur del planeta tenemos un día que dura 24 horas porque está dando el sol en todo el polo sur. Y en el hemisferio norte, pues tenemos que la luz solamente llega hasta aquí, con lo cual tenemos una noche de 24 horas. Además tenemos que los rayos de sol en el punto más meridional, en el cual se proyectan perpendicularmente, pues aquí tenemos el paralelo trópico de Capricornio. Ahora vamos a situar el Sol en aquel punto, pero recordar que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es al revés, la Tierra alrededor del Sol. Bueno, pues ahora tenemos un momento en el cual el Sol está respecto a la Tierra de esta manera, con lo cual tenemos otro solsticio, pero en este caso es verano para hemisferio norte e invierno para hemisferio sur, de tal forma que los rayos de luz del Sol se proyectan hasta más allá del eje de giro del polo norte, con lo cual tenemos un día de 24 horas, y en el sur pues se proyectan hasta aquí, con lo cual no llega al eje de giro del polo sur, con lo cual la noche dura 24 horas en el polo sur. Además tenemos en el polo norte el solsticio de verano, es el día de luz más largo, la noche más corta, y en hemisferio sur tenemos el día de luz más corto y la noche más larga. También pues aquí sería al revés, en el solsticio de verano de hemisferio sur el día es el más largo y la noche la más corta, y hemisferio norte, que sería solsticio de invierno, sería el día más corto y la noche más larga. Aquí en este punto pues también tenemos que el lugar más septentrional, o sea, más al norte, en el cual los rayos de sol inciden de forma perpendicular, pues tenemos el trópico de Cáncer. Y el paralelo que hace el trópico de Cáncer, pues podríamos describirlo así, más o menos. ¿Y por qué he marcado el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer? Bueno, pues porque aquí tenemos una zona que se llama zona intertropical y afecta a los climas. Aquí podríamos decir que hay un clima tropical. En la parte más al norte y más al sur pues tendremos un clima templado, y en la parte de más arriba de los climas templados tenemos clima frío. Básicamente afecta a eso. Y tenemos que tener en cuenta que tanto el trópico de Cáncer como el trópico de Capricornio no siempre es igual, porque la Tierra tiene un movimiento de precesión, con lo cual pues estos paralelos no siempre están situados en el mismo punto, sino que van variando a lo largo de cada año. En los equinoccios pues el Sol bien da de esta manera o proyecta la luz de esta otra, de tal forma que lo vemos o bien de esta manera o bien de esta otra. La diferencia está en que en hemisferio norte pues entra la primavera o el otoño, y en hemisferio sur pues es al revés, entraría el otoño o la primavera según corresponda. Tenemos luz constante en toda la cara de la Tierra, de tal forma que vemos en los dos polos, y además tendríamos la luz del anochecer en un meridiano, y justamente en el opuesto pues tendríamos la luz del amanecer. Además, tanto el día como la noche tienen igual duración. Bueno, pues ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale un like, comparte en redes sociales y recuerda, muy importante, suscribirte al canal. Y también te comento que tengo un proyecto formativo que se llama Encordado Formación, en el cual pues estoy trabajando para intentar sacarlo adelante, pero que ya tengo clases en un aula abierta que son completamente gratuitas. Puedes pasarte por la web, entrar en aula abierta y ahí verás unas clases gratuitas
cositas de seguridad en montaña y algunos temas que voy abordando. Bueno, hasta luego.